Vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme esta mañana en la carta a los Romanos para el primer texto que vamos a compartir. Romanos capítulo 8, versículo 1. Les pido el favor que me acompañen con la lectura y que oremos para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Podemos leer, iglesia? Todavía me faltan algunos. Romanos 8, 1. ¿Podemos leer? Leamos, por favor. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Vuélvelo a leer. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Los que están en casa, que Dios los bendiga. Oremos al Señor, tanto acá como en casa. Pidámosle a Dios que hable a nuestro corazón. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Y yo te pido, Señor, yo necesito que liberes mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu con tu hermosa palabra. Que tu palabra, Señor, sea el factor de liberación con el poder del Espíritu Santo para toda atadura. Señor, en el nombre de Jesucristo, sabes, Señor, yo te necesito ser libre, Señor. Gracias porque tú eres el que me libra, Señor Jesús. Yo te alabo y yo te bendigo. Y te pido que esta palabra llegue a cada corazón de manera muy especial, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que yo pueda ser un instrumento útil para lo que tú estás haciendo con la iglesia en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Algunas personas se me han acercado o han compartido el testimonio o su testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas en este tiempo. Y encuentro en estos testimonios que Dios está permitiéndonos vivir en la práctica lo que estamos aprendiendo en la teoría. Estamos en un proceso de sanidad interior donde domingo a domingo venimos construyendo un mensaje, una charla, una enseñanza para pedirle a Dios que sane nuestro corazón. Y los testimonios que algunas personas me han compartido tienen que ver con eso, con el proceso que Dios está haciendo en su corazón, en su vida. Alguien me dijo: pastor, mire la circunstancia por la que estoy atravesando. Y le dije: ¿cuándo pensabas que ibas a empezar a poner en práctica lo que estamos trabajando en la iglesia? Estamos hablando de sanidad, amén. De sanidad al corazón. Y solo cuando estamos bajo presión o viviendo ciertas circunstancias sabemos si realmente estamos sanos o no. He venido orando y junto con Claudita, porque vamos a hacer algo con este tema de sanidad interior que se convierta en un taller, en algo mucho más allá. Y hemos comprendido que no son solo predicaciones. Está bien que se predica la palabra, es un proceso. Ya hay personas de la iglesia a las que las tengo trabajando. Escucha la charla, tal charla, y haz un trabajo frente a esa charla. ¿Qué te dice Dios allá? Para poder sacar el provecho. ¿Qué hay para mí en ese mensaje? Y eso es lo que Dios está haciendo. Hoy quiero compartirles que este versículo de Romanos 8:1 fue uno de los versículos más liberadores para mí cuando llegué a la iglesia. Porque cuando uno llega a los pies de Cristo, llega con muchas cargas ocasionadas por la manera de vivir. Y poder entender la obra de Cristo en la cruz, poder entender que cuando uno tiene una posición en Cristo es liberado de condenación. Yo fui libre cuando entendí que Jesucristo en la cruz cargó el peso de mi culpa por lo que había sucedido en el pasado. Fui liberado cuando entendí que la Biblia dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
La carta a los Romanos es un documento extraordinario, extraordinario que nosotros todos debemos estudiar, debemos analizar. Alguien dijo que la carta a los Romanos era un documento tan poderoso que había permitido la conversión de San Agustín, que había permitido la conversión de Lutero, y que pensaba que tal vez la conversión de Pablo también se había dado con la carta a los Romanos. Un documento tan poderoso. Pablo viene en el capítulo 7 de la carta a los Romanos diciendo que hay una lucha interior entre lo que quiere hacer y lo que al final termina haciendo por causa del pecado. Quiero hacer lo bueno, pero no logro hacerlo. Y hay una lucha en mi ser interior, dice el apóstol Pablo. Viene hablando acerca de la ley, de que como quiera que sea, la ley dio a conocer ese pecado que estaba en nuestro corazón y que termina uno siendo condenado por los actos. Pero el eje central de la carta a los Romanos es la obra de Jesucristo. Pablo dice: el que está en Cristo ya no tiene condenación. Amén. Para el que está en Cristo ya no hay condenación. Entonces, ¿por qué me sigo condenando? Entonces, ¿por qué no salgo de la culpa? Si no hay condenación en Cristo, ¿por qué sigue siendo la culpa algo que cargo en mi vida? Si quiero sanidad al alma herida, necesito ser libre de la culpa. Amén. Porque si no, no voy a ser libre no voy a ser sano. Si no soy libre de la culpa, no voy a ser sano. La Biblia dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que ¿qué? Para los que están. Diga conmigo: están. Diga: estoy. Para que me comprendan. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Es una posición. Es que yo acepté la gracia de Dios a través de Jesucristo. Yo recibí a Cristo en mi corazón y de manera consciente me arrepentí por mis pecados y le dije: Señor, yo te entrego mi vida. A partir de ahí el Señor me libera de condenación. Uno de los aspectos que encontramos en los procesos de sanidad interior es la culpa. La culpa por el pasado, la culpa por el pecado, la culpa por las circunstancias, por lo que dejé de hacer, por lo que no hice bien. ¿Cuánto pesa la culpa? Es una buena pregunta. ¿Cuánto pesa la culpa? Yo diría figurativamente que pesa toneladas. Amén. Y hay que liberarse de esas toneladas de la culpa. Porque cuando uno se inculpa: ¿por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión? Yo no debía haber hecho eso. Yo fracasé en eso. Yo me equivoqué. Bueno, esa culpa pesa montones y hay que ser liberados. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús nos libera a nosotros de la culpa. Y quiero compartirles un pasaje extraordinario que está en Zacarías capítulo 3 versículos 1 al 7 para hablar del proceso de liberación. ¿Cómo es el proceso de liberación de la culpa? Vamos a Zacarías, por favor, capítulo 3 versículos 1 al 7. Vamos a hablar, número 1, de la parte acusadora. Zacarías capítulo 3 versículo 1. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarlo. Una de las tareas de Satanás, nuestro adversario, el enemigo, el diablo, es acusarnos. La Biblia lo llama el acusador de los hermanos. Dice la Biblia que estaba Josué. Vamos a mirar los personajes, que es el sumo sacerdote. Estaba de pie ante el ángel del Señor, otro de los personajes, y a Satanás, que estaba a su mano derecha para acusarlo como un fiscal. Véalo, se equivocó. Vea, pecador. Miren, cometió un error, una falla, cayó. Vea, no pudo. Ese es el fiscal, ese es el diablo, el fiscal espiritual. Ese es Satanás. Ahora, a veces nosotros nos convertimos en la parte acusadora. Saben que yo he dicho esto en varios momentos y de varias maneras,
Y es que nosotros no necesitamos a Satanás, con nosotros nos basta. Porque Satanás es el acusador, pero cuando yo no entiendo, conmigo me basta para acusarme. Y me convierto en mi parte acusadora, acusándome a mí mismo. O acusando a otros. O lo que es peor, acusando a Dios. Porque hablando de culpa, es verdad que muchas veces nosotros seguimos cargando culpas, pero también seguimos echando culpas y aún diciéndole a Dios que es culpable. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste esto, Señor? Cuando muere Lázaro, el hermano de Marta y María, y Jesús tiene un encuentro con ellas, ¿qué fue lo que Marta le dijo? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿De quién es la culpa? De que Jesús no estuvo ahí, ¿no? Según Marta. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, por qué? A veces nosotros nos convertimos en la parte acusadora. Pero espiritualmente hablando, hay que decir que el diablo es el acusador de los hermanos. Hablando de sanidad interior, les compartía cómo antes de llegar a la iglesia, cómo antes de llegar a Cristo, asocio la llegada a la iglesia con la llegada a Cristo porque fue la iglesia donde recibí al Señor Jesús. Yo cometí muchos errores. Yo no era una persona mala. De hecho, la persona que me compartió a mí acerca de Cristo dijo algo que a mí me impactó. Hernán, yo veo que tú eres una buena persona, pero estás desorientado. Bueno, la Biblia dice que no hay nadie bueno. Amén. Porque a veces también nosotros tenemos que ponerlas, a veces no, nosotros tenemos que poner las cosas como son. Un día alguien le dice a Jesús, maestro bueno, y Jesús le dijo, no hay nadie bueno, solo Dios es bueno. Porque uno se cree bueno, ¿no? Pero bueno, está bien. Hernán, yo veo que tú eres una buena persona, pero estás desorientado. Pero en mi ignorancia, en mi incapacidad, yo cometí muchos errores y pecados y fallas. Me equivoqué. Una vez hice algo que trajo tanta amargura a mi corazón. Le fallé al Señor de una manera absurda y eso trajo amargura a mi corazón. Y yo cargaba esa amargura sobre mí. Yo recordaba eso que hice. Y yo llegué a la iglesia y empecé a batallar con pensamientos de acusación. Claro, venía a la iglesia, el Señor estaba orando en mi corazón, la palabra llegaba, pero yo me sentía acusado por aquello que había hecho. Y cargaba eso dentro de mí. Y el fiscal espiritual, que es el diablo, el acusador de los hermanos, me lo recordaba con frecuencia. Oiga, era tan impresionante lo que a mí me sucedía. Estoy hablando de un evento espiritual. Que cuando Satanás me recordaba aquello que yo había hecho, yo me ponía nervioso. Habían pasado años de aquello que yo hice. Ya estaba en la iglesia, ya estaba en Cristo, pero el acusador me acusaba y yo me sentía nervioso y me sentía hasta sudoroso. Porque volvía a traer esos recuerdos. Hasta que un día tomé autoridad para reprender a Satanás, para echarlo fuera y decir, Cristo me hizo libre. Y fue cuando Romanos 8 llegó a mi corazón. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Suelta esa tonelada de culpa, Hernán, que ya Jesús la cargó en la cruz. No sé si alguna vez pasaste por algo así. ¿Qué hay que hacer cuando vienen esas acusaciones? Número 2, reprendiendo al acusador. Vamos a mirar el versículo 2. Zacarías 3:2. El ángel del Señor dijo a Satanás. ¿Qué dijo el ángel del Señor? Que te reprenda el Señor a quien ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este hombre un tizón rescatado del fuego? Dentro de la manera en que hacemos las cosas en la iglesia cristiana, las palabras que utilizamos, algunas formas que utilizamos, ustedes han escuchado hablar de reprender a Satanás.
Viene de estos textos. Cuando nosotros estamos orando de manera espiritual. Esta semana me reuní con una persona, con una familia, una pareja, perdón, en consejería, que tuvieron una circunstancia puntual allí y el enemigo los estaba oprimiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Reprendimos al diablo. Amén. Lo reprendimos. Fuera. El caso de lo que está sucediendo acá, del hecho de que Satanás es un acusador. Ahí está Josué, ahí está el ángel del Señor, pero está el fiscal, que es el diablo, acusando, ocasiona que el Señor lo reprenda. Y no solamente que el Señor lo reprenda, sino que el Señor dé a conocer qué fue lo que pasó con Josué. Escuchen y verá. Que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda a Satanás. ¿No es este hombre un tizón arrebatado de qué? ¿Del fuego? ¿No es Hernán un tizón arrebatado del fuego? Fíjense la posición en Cristo. Antes de estar en Cristo, yo estaba viviendo a mi manera, cometiendo fallas, errores, pecados. Pero cuando llegué a Cristo, me convertí en un tizón arrebatado del fuego. Ya no era la misma condición que tenía antes de Cristo, ahora era nuevo. Cuando Satanás viene a acusar, Dios dice: ¿no es este acaso un hombre arrebatado, un tizón? Ya no estás en la candela. Digan amén. ¿O estamos todavía en la candela? Ah, bueno, eso me gusta. Ya no estamos en la candela, porque ya tenemos una posición en Cristo. Le hemos dado la espalda al pecado. Amén. Vivíamos en el pecado, pero le dimos la espalda. Claro, el haber militado en la carne, el haber caminado en esa condición, nos hizo fallarle al Señor. ¿Y qué es lo que aprovecha Satanás? Vea, mire lo que usted hizo. Pero el Señor nos está diciendo: ¿qué somos nosotros? Somos tizones rescatados de esa llamarada, de ese fuego. Ahora hablemos de la condición real, porque no se trata de ocultar lo que éramos, ni mucho menos ni lo que hicimos. Miren el versículo 3. Josué estaba vestido ¿con qué? Con ropas sucias en la presencia del ángel. ¿Cómo eran las ropas de Josué? Sucias. Cuando uno está en la candela, se tizna. Entonces estábamos tiznados, estábamos con ropa sucia. No se trata aquí de sacar en limpio a nadie. Amén. Se trata de reconocer espiritualmente qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy en Cristo? Yo vengo con las ropas sucias. Estaba embarrado, estaba lleno de barro, mis ropas estaban sucias. Por eso es que tenía culpa. Porque yo sé que delante de Dios no puedo salir en limpio. Dios todo lo sabe. Amén. Entonces, como yo estuve en diferentes circunstancias, estoy hablando del creyente, entonces vengo con la ropa sucia. Normalmente nosotros tratamos de indilgarle la culpa a alguien. Alguien tuvo la culpa. Esta semana anoté en mis noticas para el sermón. ¿Quién tuvo la culpa? Él tuvo la culpa. Alguien tuvo la culpa. Siempre tratamos de tomar la culpa e indilgársela a alguien. Nosotros estábamos, dice la palabra, en el caso de lo que estamos viendo aquí, Josué estaba vestido con ropas sucias. No se trata de decir que no sucedió, que no pasó, que no nos equivocamos. Se trata de entender qué vamos a hacer con la culpa generada por esos errores. ¿Qué voy a hacer? Yo necesito estar sano. Amén. Yo quiero ser sano, y para sanar necesito soltar la culpa. Entonces vengo tiznado, vengo con la ropa sucia. Esa es la condición real. Esa es nuestra condición cuando llegamos a Dios. Y es la condición de todo el género humano.
No hay nadie que no haya llegado con sus ropas sucias a la presencia de Dios. Pero veamos el siguiente punto: liberados de la culpa. Zacarías capítulo 3, versículo 4. Así que el ángel dijo a los que estaban allí delante de él, dígalo conmigo: quítenle las ropas sucias. Oiga, quítenle las ropas sucias. Y a Josué dijo: como puedes ver, ya te he liberado de la culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Miren lo que pasa en el corazón del creyente. Llegamos con ropas sucias como consecuencia de una vieja manera de vivir, las cosas que hicimos. Uy, pastor, pero parece que tú hiciste un poco de cosas como feas. Algún día les voy a contar mi testimonio, porque es importante que la iglesia al final sepa cómo es que Dios obra en cada uno de nosotros. Yo no era una persona mala, pero cometí muchos errores. Tomé decisiones acertadas en su momento, pero también tomé decisiones equivocadas. Y como quiera que sea, eso hizo que mis ropas se ensuciaran. Es lo que nos ha pasado a todos. De una u otra manera hemos terminado tiznados. Entonces llegamos a Dios con esa acusación que el enemigo hace constantemente por aquellas cosas que cometimos, esos errores que cometimos, las cosas que hicimos mal. Llegamos en esa condición, eso es una realidad. Nadie puede decir: Señor, aquí estoy, limpio, tú sabes que yo no he fallado. Y en esa condición, cuando llegamos a Dios, dice el Señor: quítenle las ropas sucias. Es una obra de Dios, amén. Estar en Cristo significa que las ropas sucias son retiradas. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de la culpa. Esto me impacta. Yo trataba de analizar nuevamente este texto, porque he trabajado mucho con él en mi vida y en la sanidad de muchas personas, para decirles: esto fue lo que Dios hizo contigo, liberarte de la culpa. Liberarte de la culpa. No sigas cargando con ella. La pregunta que le he hecho a muchas personas: ¿estás en Cristo? ¿Le entregaste tu vida al Señor? ¿Eres un hijo de Dios? Sí, pastor, esto es lo que hizo el Señor contigo. En la cruz, cuando llegaste con esas ropas sucias, Él te las limpia, Él te las quita para liberarte de la culpa. Ya te he liberado. ¿Qué significa esto? Que la culpa genera cadenas. La culpa genera cadenas en el corazón. Cuando yo no me libero de la culpa genera cadenas en el corazón. Cosas que nos atan. Por eso el Señor tiene que liberarnos. Ahora miren la secuencia de esto. Primero dice a los que estaban allí: quítenle las ropas sucias. Como consecuencia le dice: ya te he liberado de la culpa. Y posteriormente dice: ahora voy a vestirte de ropas limpias. ¿No? Porque las ropas sucias son la atadura, la culpa que nosotros cargamos. Pero no podemos vestirnos con ropas de gala si no nos liberamos de esa culpa. Dios tiene para nosotros ropas de gala, amén. Pero ¿cómo nos ponemos la ropa de gala si seguimos amarrados, atados? Oiga, como momias, llenos de ropas sucias, de ataduras. Como puedes ver, ya te he liberado de la culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Una de las cosas que encontramos en los procesos de sanidad interior más complejas, que no llevan a la sanidad de las personas, es la culpa. Sentirse culpable por algo que sucedió.
Y la persona no puede ser libre, no puede ser sana mientras tenga esta culpa. Entonces nos toca enseñarle al aconsejado, a la persona que estamos tratando de sanar de la mano del Señor, nos toca enseñarle lo que Dios hizo espiritualmente hablando por él. Venías viviendo de una manera, caminando en un sentido. Aceptaste a Jesucristo arrepentido como Señor y Salvador, has cambiado tu manera de vivir. Esa transformación es quitar la culpa, liberar la culpa de su corazón y recibir vestidos limpios. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva ¿qué? Persona, no la misma. No son vestidos remendados, son vestidos nuevos. Vestidos de gala. Yo soy una nueva persona. Diga, soy una nueva persona. Comprenda, iglesia, hoy que esto no se trata de religión. Esto se trata de las verdades espirituales más profundas que impactan la vida de nuestro corazón. Ya no soy el mismo hombre de antes. Soy un hombre nuevo. Cometí errores, sí, me equivoqué. Ahora soy una persona nueva. He sido liberado de la culpa. Versículo 5 para hablar de una nueva manera de pensar. Zacarías 3:5. Yo dije, pónganle también un ¿qué? Un turbante limpio en la cabeza. Y pusieron en su cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía en pie. ¿Qué significa un turbante limpio en la cabeza? Miren ustedes. Simbólicamente hablando, habla de los pensamientos. Un turbante limpio en la cabeza es una nueva manera de pensar. Vean, veníamos caminando en un sentido contrario al Señor, que nos hizo cometer muchos errores e ensuciar nuestras ropas. Reconocemos esa condición y le decimos: Señor, me arrepiento, perdóname. Yo quiero ahora caminar contigo. Entonces el Señor nos cambia de vestido, nos quita la culpa, pero nos pone a pensar ¿cómo? Diferente. Si yo soy una nueva persona, lo soy también en mi manera de pensar. Amén. Ya no tengo los pensamientos de antes. Mi mente ha sido transformada. Pablo a los romanos, ustedes lo van a leer allá en el capítulo 8, donde dice no hay condenación. Por ahí en el versículo 5 dice: los que viven conforme al pecado fijan su mente en el pecado. Cuando yo estoy en el pecado, ¿qué tengo? Una fijación. Si yo estoy viviendo de acuerdo al pecado, mi mente me lleva allá. Pero los que han sido cambiados, dice Pablo, ahora fijan su mente en las cosas del Espíritu. ¿Por qué sé que soy un hombre nuevo? Porque mi manera de pensar ha cambiado. Amén. Las mayores batallas con las acusaciones del diablo se dan ¿en dónde? En la mente. Donde Satanás envía un dardo para acusarte y tú te quedas con ese pensamiento diciendo: sí, todavía soy un desgraciado. Porque eso es lo que Satanás te quiere hacer creer. Pero no eres ningún desgraciado, eres una persona llena de gracia. Amén. Gracias a la obra de Jesús. Entonces mi mente tiene que ser cambiada. Señor, cambia mi mente. Dilo conmigo en esta mañana: Señor, cambia mi mente. Cambia mi manera de pensar. Dice: pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y pusieron en su cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras que el ángel del Señor permanecía en pie. Es justo reconocer que este tipo de cosas y de enseñanzas son difíciles de comprender para quienes no son espirituales, ¿no? Era lo que les decía hace unos días. Dios está haciendo la obra en nuestro corazón, estamos viniendo a Él, estamos viniendo a la iglesia, estamos siendo cambiados. Ay, tan bueno usted pues que ya pues, mejor dicho, usted sí ya. Porque la gente no entiende espiritualmente lo que sucede. Pues sí, es verdad que soy una nueva persona. Amén. ¿O sigo siendo el mismo? La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva persona. Entonces
Disfrutémoslo. Estar en Cristo es lo que cambia nuestra manera de pensar. Mi manera de pensar fue transformada como está siendo la tuya, porque se nos colocó un turbante limpio en la cabeza. Por eso es que la religión no alcanza. Esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de verdades espirituales. Si me encontré con el Señor, si le entregué mi vida al Señor, Él me cambia la ropa sucia, me cambia la manera de pensar, me libera de la culpa. ¿Para qué? Bueno, veamos la advertencia. Versículos 3, Zacarías 3, versículos 6 al 7. Luego el ángel del Señor hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor de los ejércitos. Diga conmigo, así dice el Señor de los ejércitos. Atentos. ¿Para qué tanta transformación? ¿Para qué tal cambio? Si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, entonces gobernarás mi casa y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Ustedes pueden creer, se llegan a imaginar que cuando yo llegué a la iglesia en la condición en la que yo llegué hace 28 años, llegué a pensar que algún día iba a ser el pastor de una iglesia. Si lo único que tenía era una necesidad tremenda por Dios de ser liberado, de ser cambiado, de liberarme de la culpa. La gente se imagina que uno es pastor porque desde pequeñito era una persona que no le falló a nadie. Yo creo que ustedes tienen como esa imagen de mí. El pastor de pequeño debió haber sido un niño muy bueno. Y después, cuando adolescente, el ejemplo. Bueno, yo quiero decirles algo. Hasta los 12, 13 o 14 años yo era el hijo de mostrar en mi casa. Después de las 15 era el hijo de esconder en mi casa. Pero miren lo que Dios hace. Es que lo que Dios hace es cambiar la vida de las personas. Amén. Por mí y por mi vida nadie daba un peso. Nadie daba un peso por mí. Porque ya era caso perdido. Oiga, el pastor estaba perdido. No te preocupes que tú también. Todos en su nivel. Éramos caso perdido. Pero no para Dios. Amén. Éramos caso perdido para las personas. Otra vez va a fracasar, seguramente. Dirán las personas. No, este va a empezar de nuevo y va a fracasar. Ya lo ha hecho siempre. Esta vez va a ser igual. Y eso es lo que las personas observan en nosotros. ¿Quién sabe con qué irá a salir? ¿Quién sabe qué irá a hacer ahora? ¿Cierto? Eso es lo que las personas piensan de nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y el Señor nos libera de la vieja manera de vivir, de la culpa, nos pone ropas nuevas, una nueva manera de pensar, nos hace una advertencia. Hernán, si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, entonces pastorearás mi iglesia. Amén. Si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, entonces gobernarás mi casa y te harás cargo de mis atrios. Ya el Señor nos liberó de la culpa. Ya nos cambió. Ahora nos pondrá, nos permitirá, si nosotros somos obedientes, si nosotros somos juiciosos en seguirlo, en manifestar esa manera de vivir, nos va a poner a gobernar. La vida que antes no gobernábamos, la familia que antes no gobernábamos, los hijos que antes no gobernábamos, las relaciones que antes no gobernábamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos quitó aquello que era una carga deshonrosa que pesaba en nosotros y nos dice: ya te limpié, ya te quité la culpa, ahora lo puedes hacer. Señor, ¿puedo hacerlo? Sí, estás capacitado para hacerlo.
Antes de llegar a Cristo, yo no gobernaba ni mi vida, ni mi casa, ni mi matrimonio, ni mis relaciones con los hijos. No gobernaba eso. No gobernaba. Mi manera de vivir, mi manera de pensar, de hablar, me había hecho que no pudiera gobernar aquellas cosas que Dios quería que yo gobernara. Me había dado un hogar y yo no fui capaz de gobernarlo. Puso a mi lado una mujer maravillosa, yo no fui capaz de gobernar esa relación. Me permitió tener mi primer hijo, un hombre precioso desde pequeño, y yo no fui capaz de gobernar esa relación. Yo vivía de una manera que no gobernaba lo que Dios quería que yo gobernara. Antes de llegar a la iglesia nos habíamos separado 3 veces con Claudita, porque yo no gobernaba. Como yo no estaba haciendo lo que debía hacer, la relación no funcionaba, ¿no? Y me estaba acordando que en esas separaciones yo iba y venía, ¿no? Yo nunca dejé de amar a Claudia, para que quede claro. Yo nunca dejé de amar a Claudia. Yo siempre la amé, pero yo iba y venía. Entonces iba y venía a la del apartamento. Yo me acuerdo que un día llegué al apartamento donde vivía Claudia con el niño, y Juan Diego tenía un amiguito que era costeño. Era pequeño, era un niño por ahí de 6 o 7 años. Y un día yo llegué a la casa y Juan Diego estaba jugando con el amiguito. ¿Saben qué dijo el amiguito? Ajá, ¿y tú quién eres? ¿De dónde salió? Que yo no lo había visto. ¿Por qué pasó eso? Porque yo no gobernaba. Pero cuando entrego mi vida al Señor para que Él cambie mi corazón, mi manera de pensar, el Señor me dice: si sigues mis ordenanzas, si te mantienes fiel a mis enseñanzas, tú vas a gobernar, Hernán. Vas a gobernar tu casa, vas a gobernar tu vida, vas a gobernar tu familia, vas a gobernar tu hogar. ¿No les parece una maravilla eso? Vas a gobernar lo que te he dado a gobernar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y en mi caso, como si fuera poco, vas a estar en mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Te concederé un lugar. Oiga, luchamos toda la vida por tener un lugar, y Dios nos dice: yo te lo voy a conceder. Entiendo la condición en que llegaste. Tus ropas estaban sucias. Sé que Satanás te estaba acusando. Te libero de eso para que sigas libre, para que no vivas en esa acusación. Y ahora sé obediente. Si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, entonces gobernarás mi casa y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Solo Dios te puede dar el lugar. Amén. ¿Cuándo? Cuando le entregas tu vida, cuando reconoces tu condición y Dios empieza a hacer la obra. No somos perfectos, yo no soy perfecto, tengo tantos defectos, pero Dios conoce mi corazón. Amén. Y Dios me ha limpiado. Yo soy una persona que vivo de su gracia, de su misericordia. Reconozco mis pecados, reconozco mis errores. Sé que no soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie, no somos mejores que nadie. Pero Dios está en nuestro corazón haciendo la obra. Aprovechémoslo. Quiero terminar yendo a un pasaje del Evangelio. En Juan capítulo 8, por favor, versículos 1 al 11. Para ver un caso práctico de esta circunstancia. Juan 8:1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener
de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Los maestros de la ley y los fariseos buscaban de cualquier manera una caída a Jesús. En sus pensamientos, en sus palabras, en sus hechos, de cualquier manera tenemos que hacerlo caer para acusarlo. Oiga, encuentran a una mujer. Esto es increíble. Alguien se dio cuenta que una mujer fue sorprendida o se dio cuenta que estaba en adulterio. Dice, llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Otras versiones dicen el acto mismo del adulterio. Era una mujer casada que estaba teniendo relaciones de intimidad con alguien que no era su esposo. Así la encontraron. Me imagino yo que tuvo que ser algún vecino. Seguramente. Y entonces ven en ese acto un papayazo para preguntarle al Señor Jesús a ver qué va a hacer con eso. Y cuando llegan a Jesús van con una premisa. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Hubo personas que murieron en la ley por actos como esos y lapidados, porque eso lo ordenaba la ley. Si un hombre o una mujer es encontrado en el acto mismo del adulterio, llévenla ante la asamblea de los ancianos y tomen piedras y mátenla. Esa era la ley. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Versículo 6, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, imagínense eso, Jesús está escribiendo en el suelo, tratando de no ponerles cuidado. A estos benditos me van a poner una cáscara. Se puso a escribir en el suelo, pero lo acosaban. Oiga, maestro, entonces diga, responda algo. ¿Usted qué va a decir frente a esto? Esto dijo Moisés, esta es la ley. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso fue todo lo que dijo. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Maestro, la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir apedrada. ¿Tú qué dices? Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Eso digo yo. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. ¿Cómo le preocupaban a Jesús las trampas que le ponía a la gente, no? Siguió escribiendo ahí en el suelo. ¿Quién sabe qué estaría escribiendo? Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más pecadores, por los más viejos. ¿Será que los viejos tenemos más cargas? Ok. Al oír esto, se fueron, dice, comenzando por los más viejos, se fueron retirando, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Claro, ella pues obviamente estaba allí con su vergüenza. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Diga, tampoco yo te condeno. Si el evangelio terminara ahí, estaría incompleto. Cuando Josué va con ropas sucias y se presenta ante el Señor y Satanás lo está acusando y le está diciendo, usted es culpable. Es verdad, soy culpable. Eso es cierto, mis ropas están sucias. El Señor le dice, quítenle las ropas sucias, quítenlo. Ahora te he liberado de la culpa, pónganle pensamientos nuevos. Ahora, Josué, estás en capacidad de hacer bien lo que nunca hiciste bien.
¿Por qué estoy diciendo esto? Si el evangelio terminara ahí, estaría incompleto. Mire lo que Jesús dice: ¿ya nadie te condena? Otras versiones: ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? Nadie, Señor, Jesús dijo. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete. ¿Y qué? Y no vuelvas a pecar. Ahora estás capacitada para gobernar. Ahora estás capacitada para tener el lugar. Yo no te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Comprenden lo que significa liberarlo a uno de la culpa? Cambiarle los vestidos, la manera de pensar. A la gente le encanta condenar. ¿Te has dado cuenta? Y nosotros no podemos ser de esos. Condenar a los demás. ¿Dónde están los que te condenaban? Fueron dejando sus piedras. Todos habían pecado. Todos hemos cometido pecados. Un encuentro con Jesús nos libera de la condenación, pero nos habilita para hacer las cosas bien. Amén. Si quieres, bueno, para ser sanos necesitamos liberarnos de la culpa, de la condenación. Y el Señor Jesucristo nos libera de la condenación. Yo no puedo ser sano si sigo condenándome. Es que ya el Señor me liberó. Eso es lo que sucede espiritualmente. Si tú sigues condenándote y condenando a los demás, porque alguien tiene que pagar, ¿a dónde crees que vas a llegar? Si tú sigues diciendo: yo tengo que pagar por esto, ¿con qué pagarías? Me pregunto yo. ¿Con qué le pagaría yo al Señor todas las equivocaciones que cometí antes de llegar a Cristo y las que sigo cometiendo ahora? ¿Con qué podría pagarle? No me alcanzaría la vida para pagarle. Lo que hizo Jesús en la cruz fue liberarme de la culpa y capacitarme para hacer las cosas bien ahora. Me da un lugar, me dice que puedo gobernar, pero necesito ser liberado de toda condenación. Amén. Acepta la gracia que Jesús te dio. Si te has arrepentido de corazón, acepta esa gracia y dile: Señor, yo me he arrepentido. El Señor conoce nuestro corazón. No tienes que decir: Señor, tú sabes que yo estoy limpio. No. Él conoce las ropas, Él conoce los vestidos, Él conoce los pensamientos, Él conoce las cadenas. Tienes que llegar arrepentido al Señor y decirle: libérame, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana, porque lo que quiera que haya pasado en nuestra vida, si comprendemos lo que el Señor hizo en la cruz, debe liberarnos de la culpa. No estamos diciendo que éramos unos santos, ni siquiera lo seguimos siendo en el sentido estricto de la palabra. No estamos diciendo que no cometimos pecados, cometimos muchos errores y equivocaciones, pero estamos hablando de la verdad espiritual más poderosa que hay. Cómo el Señor transforma a un pecador en una persona capacitada para hacer lo bueno. Cómo el Señor transforma a un hombre que se equivocó de muchas maneras en un hombre capaz de gobernar su vida y gobernar su casa, en un hombre capaz de gobernar sus relaciones, de pastorear una iglesia por la misericordia del Señor, de pastorear un rebaño, el rebaño de tu casa, de tu hogar. ¿Cómo te da un lugar cuando todo el mundo te lo había quitado? Pero si no te liberas, si no nos liberamos de esa condenación y de esa culpa, no lo vamos a entender. Lo que Jesús hizo en la cruz fue cambiarnos el vestido. Con su sangre nos lavó, nos liberó de esos viejos pensamientos, de esa vieja manera de pensar. Cuántos pensamientos absurdos, contrarios a Dios. ¿Sabe, iglesia? Dios nos está dando la mente de Cristo para que pensemos bien, para que pensemos los pensamientos de Dios. Es una limpieza de la mente. Eso significa el turbante. Piensa diferente. Estás capacitado para pensar diferente.
Estás capacitado ahora, dice el Señor, para tener pensamientos nuevos, limpios, libres. Libéranos, Señor, de esa condenación, de la culpa. Gracias, Señor, gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo, si hay alguien acá luchando, Señor, encadenado al pasado, yo reprendo a Satanás y lo echo fuera. ¿No es acaso este hombre un tizón arrebatado del fuego? ¿No es acaso esta mujer un tizón arrebatado del fuego? ¿No es acaso este joven, esta pareja, esta familia arrebatados del fuego? Que te reprenda el Señor, quien nos ha escogido. Que el Señor te reprenda, Satanás. Gracias, Señor, porque llegando con ropas sucias, tú nos limpias y nos liberas. Porque habiendo cometido tantos pecados, tantos errores, tantas fallas, tú nos haces libres, Señor. Porque esta mujer no podía hacer nada más que esperar su sentencia, pero tú no la condenaste y le dijiste: vete y no vuelvas a pecar. Gracias por capacitarnos, Señor, para hacer lo que antes no podíamos hacer por causa del pecado. Por darnos el lugar, Señor, siempre pensando en darnos un lugar, en pensar que podemos ser los padres que tú quieres que seamos, los esposos, las personas que tú quieres que seamos, los líderes, los jefes, los hombres, las mujeres que tú quieres que seamos, dándonos un lugar. Ayúdame a mantenerme, Señor, fiel a ti, para desempeñar ese lugar, Señor, desempeñarme en ese lugar, libre de culpa. Gracias, Señor, por liberarme. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tal vez de todos yo era el que más pecados y errores había cometido. Pero me acogí, Señor, me acojo. Tu palabra dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y sabes que yo estoy en ti porque yo me abandoné. Yo me abandoné en tus brazos. Yo reconocí que no podía seguir como venía y me abandoné en ti, Señor. Contigo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora tú vives en mí. Y todo lo que vivo en este cuerpo, en esta humanidad, lo vivo por la fe de aquel que me amó y dio su vida por mí. Gracias, Señor. Yo te necesito. Gracias por hacerme libre de culpa. Libera, Señor, a todo hombre o mujer, Señor, a todo joven, a toda persona que esté luchando con esas acusaciones del enemigo. Sí, Señor, te hemos fallado y te seguimos fallando, pero nos cobija la sangre de Jesucristo. Me cobija tu gracia y tu amor, Señor, porque ahora yo estoy contigo. Soy una persona nueva. Díselo en esta mañana: yo soy una nueva persona. Yo no soy la misma persona. Yo soy una persona nueva. Cambia mi manera de pensar, Señor. Yo te pido, dame pensamientos nuevos. Yo quiero un nuevo turbante en mi cabeza. Quiero una nueva vida, Señor. Un nuevo vestido. Gracias, gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Libera a tu iglesia de toda condenación del diablo. Nos acogemos a las palabras que en aquella ocasión dijeras a aquella mujer: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete
y no vuelvas a pecar. Vete y ocupa el lugar que te he mandado a ocupar. Vete y sé el hombre que quiero que seas. Vete y sé la mujer que quiero que yo seas, que yo quiero que tú seas. Vete y sé el esposo que quiero que seas. Sé la esposa, sé el hijo, sé la persona que quiero que seas. Porque te he cambiado las ropas y te he dado un lugar y te he cambiado tu manera de pensar para que lo hagas. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gloria y honra en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Vete y sé el joven que yo quiero que yo seas. Vete y ocupa el lugar que te he dado. Vete y sé el esposo, la esposa. Vete y sé el hijo. Vete y sé el jefe, el pastor que yo quiero que seas. Te he dado un lugar, te dice el Señor, y te he cambiado para que hagas lo que siempre quisiste hacer, para que seas la persona que quisiste ser y que anhelabas cuando estabas en lo peor de tu crisis. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo en el nombre de Cristo. Muchas, muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar, a terminar. Déjenme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si vienes hoy por primera vez, levántame tu mano. ¿Quiénes vienen hoy por primera vez? Levánteme su mano, por favor. ¿Hay alguien que venga por primera vez? Por allí me están indicando. Ay, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios los bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. A ti que vienes por primera vez, quiero hacerte una invitación. Y es hacer la misma oración que hice yo hace 28 años para entregarle mi vida al Señor. Colócate en pie, por favor, tú que vienes por primera vez. Ven un momento acá al frente, vamos a hacer una oración juntos. ¿Quién más viene por primera vez? Ven acá, por favor. Vamos a hacer una oración para decirle al Señor Jesús: yo te necesito, yo te necesito. Ven acá, por favor, que Dios te bendiga. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? Tal vez nunca hiciste una oración para decirle al Señor Jesús: yo te necesito. Si estás en casa por primera vez, vamos a cerrar nuestros ojos. Toda la iglesia va a repetir esta oración contigo y vamos a hacerla de corazón. Por favor, repite esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Démosle un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga. Voy a decirte algo final. Me gustaría volverte a ver. Ya conoces el camino.
¿Qué va a pasar si regresas? Que vas a crecer interiormente y tu fe se va a fortalecer. Por allí se han colocado de pie Douglas y Giovanna. Ellos quieren invitarte un momentico a tomarte un cafecito, una agüita aromática y a compartirte algo sencillo de la iglesia para que nos conozcas un poco mejor. Esta es tu casa.